Dios lo bendiga, amado hermano. Happy Friday. Otra vez para quien no sabe quién soy yo, mi nombre es Héctor de Jesús. Y vamos a empezar este último conversación, este último práctica sobre el perdón. Los primeros 2 sesiones hablamos de la caída, del fallo de nosotros, y en la segunda hablamos de arrepentimiento. Esta noche vamos a hablar de la redención. Y podemos mirar ese tópico en varias maneras, pero la redención es parte práctica para nosotros, porque no fallamos y tenemos que bregar con la culpabilidad y todas esas emociones negativas, y después postramos en la presencia de Dios a pedir perdón, y encontramos ese perdón que viene de Dios, y de ese perdón podemos conocer y entender cómo nosotros puede perdonar a otra persona. Pero con la redención es por decirlo así, la redención es un estilo de vida, es algo que tú tienes que caminar cada día, cada momento. Tú tienes que ser intencional en esa decisión y entender, mirar, leer lo que está escrito en las Escrituras sobre la redención para nosotros, para los seres humanos, y después vivir en esa redención. Y el vivir es difícil, pero antes que sigamos con la práctica, vamos a leer, vamos a mirar primeramente. Espero que ustedes tienen lapicero y ustedes pueden anotar, porque con esta sesión vamos a tratar de mirar varias porciones bíblicas. Primero vamos a mirar a Romanos capítulo 8, 18 a 28, y yo voy a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia los aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál, la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos
que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito con llamados. Ahora, Dios bendice su santa palabra. Pablo es un caso que todos nosotros sabemos. Sabemos que él era miembro del Sanedrín. Él era fariseo. Y en su fervor religiosa, él empezó a encontrar, perseguir, y a sus órdenes muchas personas, muchos cristianos murieron. Y en sus ojos, él estaba pensando que él estaba haciendo la voluntad de Dios, defendiendo y aguardando el judaísmo. Pero cuando él se encontró con Cristo, allí en ese momento, todo cambió para él. Y en ese momento, en esa luz, con las palabras de Jesús, ¿por qué me persigues? La vida de Pablo cambió. Y en ese momento él podía, por lo menos un poquito, entender la redención. Porque ahora, en ese encuentro con Jesús, él entendió que él estaba equivocado. So, en ese momento, los tres fases de perdón, dio un puño a Pablo, culpabilidad de sus acciones, el arrepentimiento, y ahora redención, porque ahora él tiene órdenes que él tenía que ir a Damasco y a encontrar a un hermano. Y desde ese momento él empezó la jornada que va a transformar, a hacer su redención. Y él fue un hombre que inspiraba temor, y por muchos años todavía con los cristianos ellos eran temerosos de él, pero él tenía que andar en esa redención, aunque las otras personas no entendieron lo que pasó a él, los otros cristianos. Vemos en el libro de los Hechos que varias hermanos sí entendió y sí se unió a su misión, pero también muchos otros no. Discúlpame. Muchos otros no. Y él tenía que andar y pelear y seguir adelante, echar para adelante, porque si no, ese trabajo que Cristo hizo en él va a ser en vano. Si él se rinde y él dice, ya yo no puedo con esto, algo extraordinario pasó a mí, pero estos cristianos no entienden a lo que es el perdón, lo que es la reconciliación. Ya yo no puedo con esto, me voy. Pero él no hizo eso, como muchos de nosotros algunas veces hacemos. Él no se rindió, él siguió para adelante. Y en entendiendo esa redención que Cristo ofreció a él,
él podía encontrar una nueva vida. Muchos de nosotros sabemos toda la teología de los seres humanos son redimidos por la sangre de Cristo en el cruz del Calvario, y el sello es la resurrección, que ahora ese cruz es verdad, porque Cristo no es muerto, Él vive. Right? Sabemos esa mirada, ese retrato de redención para los seres humanos, pero muchos de nosotros, estoy incluyéndome a mí, sabemos la historia y la teología detrás de la redención del ser humano, pero puede ser que algunos de nosotros no vivimos esa redención, no aprobamos esa redención, nosotros no ha podido entender personalmente con un encuentro con Cristo tan profundo que verdaderamente nuestras vidas cambian. ¿Cuántos de ustedes pueden decir con claridad que la persona que tú eres antes de Cristo no es quien tú eres ahora? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que vamos a darme a mi nombre como ejemplo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir Héctor Luis de Jesús Jr. murió cuando Cristo vino a su vida, y ahora es otro Héctor Luis de Jesús Jr. que vive ahora? No es el mismo. Parece a él, suena a él, anda como él, pero las palabras, las acciones, la manera que él trata a la gente, la manera en que él vive al ser humano, a su prójimo, a este mundo, a su enemigo, ese es completamente diferente. ¿Quién es este Héctor? Yo no entiendo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? Que la persona es completamente diferente. Y vamos a ser claros, porque esa transformación, porque esa es la redención. La redención es un proceso de transformación. Igual cuando hablamos de la santificación. La santificación es algo un poco más profundo y más alto. It's so weird like that, like the whole process of holiness. Pero es casi, aunque la santificación y la redención anda en el mismo dirección, uno es más profundo y más alto que otro. La santificación es más profundo y alto que la redención es el principio. Es el paso que te lleve a la santificación. Y es importante que nosotros podemos distinguir y probar esa redención, porque cuando probamos la redención que viene de Cristo para nosotros, a nuestra vida, podemos entonces what's the word? Demostrar. We can demonstrate, podemos ofrecer, that's the word, ofrecer esa misma redención a otra persona. Right? Una persona te ofende, un amigo, un familiar, un hermano en la iglesia. En vez de, cruzar sus brazos y decir, no, te voy a perdonar
entiendo que me has pedido perdón y te perdono, pero yo no te voy a mirar como antes. Algo ha cambiado, esta relación ha cambiado. Y hermanos, según la escritura, eso está mal. Igual como Cristo y Dios el Padre perdonó a nosotros y ofreció redención y reconciliación, debemos también ofrecer eso a una persona que nos ofende, to a person that offends us, a una persona que nos falla, a una persona que hace algo que con las personas que no conocen a Cristo, podemos entender que la frase yo no puedo perdonar porque yo no puedo darte la opción o la chance o darte la oportunidad para ofenderme o fallarme otra vez. Right? I can forgive you, but I can't forget. Right? En el mundo sin Cristo podemos entender eso. Pero, hermanos, con nosotros, eso no, ese pensamiento no tiene espacio. Es difícil, es súper difícil. Pero ese pensamiento no tiene espacio, porque si miramos la vida de Pablo y si leemos las cartas de Pablo, vamos a hablar de una carta específicamente. Es mi carta favorita de Pablo. Pero si vemos a dónde Cristo llevó a él en esa nueva relación, esa nueva redención, y ahora en la forma que él mira no solamente a él mismo, a él en el reino, pero en la forma que él mira a su Dios. Hermanos, este hombre, el cambio es mucho más profundo que el cambio de nombre, salvo a Pablo. El cambio es mucho más profundo que eso. Y como hermanos y hermanas en Cristo, siempre con la dirección del Espíritu Santo debemos mirar mirar a una persona con ojos más profundos, más del superficie. Porque si no entendemos que la escritura dice de nosotros, dice de otra persona, ahí podemos juzgar bien fácilmente y juzgar sin tener toda la información. Y no es para nosotros, eso no es para nosotros. Porque Cristo nos redimió, debemos también reflejar esa misma redención a un enemigo, a otra persona. Otra vez, I'm gonna probably say this a lot. Es difícil. Miramos rápidamente. Yo no voy a leerlo porque es un porción bastante largo. Vamos pero si usted puede anotar y leerlo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Para mí es la expresión máximo de nuestra redención. Y si entendemos a Dios en esta manera como Pablo lo entendió, y podemos mirar a nuestro Dios y entender esto de nuestro Dios, podemos ahora otra vez reflejar eso
a nuestros hermanos y hermanas, a nuestro prójimo, a nuestros familiares, amistades que no conocen a Cristo. Podemos reflejar esa luz que Cristo dice que es en nosotros. Podemos mostrar esa luz. Y la historia de Pablo es bien conocido, pero en mis estudios yo encuentro otro personaje que sabe que yo varias veces he leído su historia y yo he tenido mis propias batallas personales y yo podía ver esas batallas en esta persona, pero ahora con este estudio yo miro a solamente un pequeño porción de su historia. Yo veo en otra manera diferente, y es el caso de Sansón. Sabemos la historia. Fue escogido, su nacimiento fue algo milagroso. Su mamá era estéril, pero sin embargo el ángel de Jehová lo visitó, lo dio a los padres. Esas son sus órdenes, fue órdenes, y ellos cumplían con esas órdenes, y Sansón fue un siervo de Dios, un siervo con muchas fallas. Él falló varias veces y en maneras que tú dices que, hombre, ¿qué te pasa? Tú no ves que tú estás equivocado. Pero podemos ver a nosotros en la historia de Sansón. Y en ese último momento de su vida, cuando ya todo fue quitado de él, él no podía entender su sitio. Y mira, y hay similitudes entre Sansón y Pablo. Pablo fue fariseo, él vio a Jehová de una manera y no podía entender o dejar otro punto de vista entrar a su mirada. Es judaísmo y nada más. Sansón sí fue siervo de Dios, fue ahí para librar los israelitas de los filisteos, pero él lo hizo a su manera, cuando él quería. Y aunque él sabía que él no debía unirse con una mujer pagana, él lo hizo 3 veces. 3 veces. Y él no podía entender su sitio hasta Dios quitó su fuerza, Dios quitó su vamos a decirlo así, su posición. Dios ahora, por la negligencia de Sansón, ahora él es esclavo. Right? Quitaron los ojos, él es ciego ahora, y en sus últimos momentos él pidió perdón, y otra vez es su carácter. Podemos ver la carácter de Sansón. Aunque él pidió venganza, Dios oyó sus palabras. Y en ese momento él entendió, y él podía probar en ese instante la redención. Ahora él entendió su propósito. Y es para nosotros también entrar en la presencia de Dios, y para podemos conocer y entender, trabajar, mover en nuestro propósito con Él.
Y parte de ese propósito es andar en esa redención que Él nos ofreció, que leemos en esa porción de Romanos. Mira también estas tres cosas de la redención. Generalmente hay tres maneras que podemos ver el asunto de redención. Podemos mirarlo como fuimos comprados a un precio. Right? Manera número uno. Fuimos comprados a un precio. Right? Ahora nosotros no pertenecemos a nosotros, ahora pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró con su sangre, que Él derramó en la cruz del Calvario. Mira a 1 Corintios 6:20. Right? 1 Corintios 6:20. Right? Fuimos otra vez comprados a un precio. Right? Ahora, miramos a Salmo 138, versículo 5, y después lea 7 y 8. Salmo 138, versículo 3 y después 7 y 8. 3, 7 y 8. Right? Ahora fuimos comprados para cumplir a un propósito. Right? Comprados a un precio por su sangre, comprado para un propósito, y número 3, comprados para satisfacer un deudo, a debt, to satisfy a debt, un deudo. Right? ¿Qué es ese deudo? El pecado. Right? Ese pecado que hizo Adán y Eva en el huerto fue transferido a cada ser humano después de ello, hasta que Cristo fue a esa cruz. Pero con todo y eso, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que pelear con el pecado cada día. We have to struggle with sin every single day. Tengo un amigo que dice que necesita arrepentirse otra vez, aceptar a Cristo otra vez cada día. Eso es un chiste, pero él entiende que él tenía que andar en ese redención cada día. Él tiene que pelear contra el pecado. Él tiene que cada vez que el enemigo trae un dardo a su mente, él tiene que pelear contra ese pensamiento con la escritura. Él tiene que pedirle la ayuda del Espíritu Santo cuando el enemigo viene contra él. Right? Eso es nosotros que nosotros tenemos que hacer. Es mantenernos firme en las escrituras. Eso es la manera que podemos pelear contra el enemigo, mantenernos firme a la escritura. Si estamos firmes en las escrituras, andar en esa redención no va a ser fácil, pero va a ser un poco más fácil si andamos willy-nilly como quiera y pensamos, Cristo me salvó, yo estoy bien, yo no tengo que preocuparme por nada, yo no tengo que guardarme, yo puedo hacer lo que yo puedo. No es así. Tenemos que guardar a nosotros, tenemos que vivir una vida separada, una vida santa. El Dios nos da el mandato, ser santo porque yo soy santo. Right? Y
en esa santidad, vamos a probar primeramente esa redención y vivir en esa redención. Eso, mirando a la vida de Sansón, aunque él podía probar esa redención por solamente un instante, un momento, pero eso me da esperanza, porque yo puedo entender, hay esperanza por cualquier persona. Hasta el final momento de su vida hay esperanza para esa redención que solamente Cristo ofrece. Right? Aunque esa parte para satisfacer el deudo de pecado, Romanos 6, 1 a 14. Romanos 6, 1 a 14. Right? Tenemos que pelear contra ese pecado cada día. There's just no getting around it. There's no getting away from it. Mientras tenemos vida en este mundo, vamos a tener que bregar y pelear contra y resistir, resistir el pecado. Y solamente podemos resistir el pecado eficientemente. La única manera es con el Espíritu Santo. Es la única manera que eso funciona. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. That's just again, no getting around it. Podemos, believe me, I've tried. I've made so many, yo he tratado a resistir con mis propias fuerzas. Y lo que pasó, yo terminó en derrota. So, la única manera que podemos resistir el pecado y vivir esa redención, vivir esa vida redimido, es con el Espíritu Santo. Con Cristo a nuestro lado, con el Padre en nuestro corazón. Es la única manera. Just no getting, no hay manera que podemos escapar esa verdad. Si yo bajo a la profundidad, tú estás ahí. Si yo subo hasta el cielo, tú estás ahí. No hay manera en que podemos escapar esa verdad. Just, right? Okay, ahora, you know what? I'm going to read it because I just really love the portion. So, vamos a mirar ahora. Esa porción bíblica. Colosenses 1, 15 a 20. Yo voy a leerlo muy rápidamente. Right? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos y hermanas y hermanos, somos redimidos. Debemos andar en esa redención. Debemos vivir esa redención. Si estás sufriendo, si tu cuerpo se está fallando, si un familiar
estás sufriendo y tú no sabes qué tú puedes hacer. Si tú estás en un momento de desesperación, tienes que entender que tú eres redimido por la sangre de Cristo. Hay paz. Cantamos esa canción. Esa canción es, yo no quiero decir viejo, porque no, pero es uno de los mejores canciones. Tenemos paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Otra vez, paz en medio de la tormenta, porque somos redimidos. Cristo pagó el precio por nosotros en el cruz del Calvario. Right? Si tú quieres otro ejemplo, mira la vida de Esther. Mira la vida de Esther. Right? Su esposo murió. El esposo de Naomi murió. Ellos regresaron a Belén sin hombres, y sabemos que en la nación de Israel no hay mucha oportunidad para dos viudas. ¿Y qué pasó? El familiar de Noemí redimió a Esther, y en esa redención también fue redimido a Noemí. Right? En inglés it's called the kinsman redeemer. So ya la nación de Israel ya tenía ese retrato, esa idea de redención. Lo que es triste es que ellos no podían probar el máximo expresión de esa redención, porque miramos cuántas veces en el Antiguo Testamento que ellos fallaron a Dios, fallaron a Jehová por idolatría y varias otras cosas. Mira a nuestras vidas cuántas veces fallamos a Dios por cosas que, con mucho respeto, no tiene sentido. Puede ser que tiene sentido para ti en ese momento, pero si tú miras después, tú vas a decir, eso no tenía sentido. ¿Por qué yo hice? ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué yo tenía ese punto de vista que ni siquiera era la mirada que está en la escritura? ¿Qué pasa conmigo? Tenemos que vivir esa vida redimida. Tenemos que vivirlo. Tenemos que escudriñar las escrituras para entender cómo. Y si miramos Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12 a 7. Mira la forma en que Pablo da un retrato práctico para nosotros. Si tú quieres saber cómo vivir ese vida redimido, andar en esa redención. Mira lo que Pablo dice, Colosenses 3, 12 a 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La llave para esa redención es vivir
andar, hablar, actuar en amor. Ese es el vínculo entre nosotros que nadie puede cambiar, nadie puede romper. Porque es Cristo que fundó ese vínculo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No hay otra manera que yo puedo demostrar eso, right? Ser agradecidos. ¿Por qué y para qué? Mira este mundo, mira lo que está pasando en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos vidas, porque tenemos seguridad por esa cruz. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Somos redimidos por su sangre. Hay muchas razones para ser agradecido. Cada vez que vamos al templo y podemos mirar a nuestro pastor, a los hermanos y hermanas, a ver ellos otro domingo, es un privilegio. Es un privilegio. Esta vida para nosotros, esta oportunidad para vivir una vida redimido, es un privilegio que muchas personas lo tratan como si es basura. To say it like that. Yo soy cristiano, eso es todo. Yo voy a la iglesia, yo digo 2, 3, 4 aleluyas y yo oigo un mensaje y me voy a la casa para vivir mi vida. No. Somos redimidos y debemos ser agradecidos por eso. No hay otra manera en que yo puedo decir. Fuimos comprados a un precio para un propósito y para pagar ese precio de pecado. Porque somos deudores. Fallamos a Dios. Y Cristo bajó para redimir a nosotros. Allí, en esa redención, es nuestra seguridad. Hermanos, espero que ustedes pudieran entender y disfrutar estos 3 estudios. Pero que ustedes pueden escudriñar las escrituras y saber en qué manera Cristo ha redimido tu vida. Y en ese conocimiento, con toda esa información, ser agradecido a Él y andar y vivir cada paso en esa redención. Dios le bendiga, Dios le guarde, abrazos y nos vemos el domingo. Dios le bendiga.